Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad, y en este vídeo vamos a programar una función muy simple para hallar tiempos de ejecución de funciones. Bien, además vamos a ver el separador, el punto y coma, para tener más de una instrucción en nuestro código, porque generalmente estamos aplicando instrucciones directas en nuestros códigos y no conjuntos de instrucciones. Entonces el separador de esas instrucciones es el punto y coma, como comúnmente en todos los lenguajes, pero en este hay una peculiaridad, y es que generalmente no se pone pegado a la instrucción, aunque generalmente no importa y no afecta. Generalmente el punto y coma se pone separado, pero bueno, vamos a centrarnos en la función y por ejemplo vamos a llamar let tiempo ejecución. ¿Qué va a recibir? Pues va a recibir una función f y un argumento x. Claro, este argumento, bueno, ya veremos pues de qué tipo son. Es más, lo que podemos hacer es, una vez programado, lo que podemos hacer es decir el tipo de la función. Entonces, el tiempo de ejecución va a recibir una función f y un argumento x. ¿Para qué? Pues para aplicarla. Luego, ¿qué necesitamos para hallar el tiempo de ejecución de la función? Pues un tiempo justo antes de ejecutar la función y un tiempo justo después, y finalmente realizar la diferencia de tiempos para obtener ese intervalo de tiempo en el que se ha ejecutado la función. Entonces, para tener el tiempo inicial, lo que se hace generalmente en otros lenguajes es tener una variable inicial o una variable que tenemos antes. ¿Cómo se aplica en OCaml en el paradigma funcional? Pues se hace un letIn simplemente. Entonces tendremos let tiempo inicial. Entonces, ¿cómo podemos saber el tiempo inicial? Pues a través del módulo sys de OCaml, sys.time. Esta función que recibe un unit. Claro, ahora esto os puede ser un poco extraño, pero si recordáis, en un vídeo creo que era de tipos o de elementos, sí, de tipos creo que era, en OCaml pues vimos el tipo unit y que tenía solo este elemento. Entonces, si hacemos esto, lo que estamos haciendo es enviarle un unit a la función systemTime, y systemTime nos devolverá el tiempo como un float. Entonces tenemos el tiempo inicial como sys.time. Como veis, llamamos al módulo punto y la función. También lo que podíamos hacer era cargar el módulo con OpenSys, pero bueno, no es necesario. De todas formas, lo que yo os recomiendo, evidentemente, como para cualquier lenguaje, es echar un vistazo a las librerías y los módulos o lo que tengan para familiarizarlos con las funciones que tienen, y así poder desarrollar código para diferentes ámbitos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ahora el tiempo inicial y lo vamos a llevar en lo siguiente. Vale, tenemos el tiempo inicial. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues ejecutar la función. ¿Cómo ejecutamos la función? Pues con una llamada simple, f de x. Entonces, ahora esa función que es de orden inferior, que le enviamos a esta función de orden mayor, ejecuta la llamada f de x con el argumento que entra también esta función. Y ahora lo que deseamos hacer es la diferencia entre el tiempo después de haber ejecutado la función y el tiempo inicial. Entonces, debemos separar esta instrucción. Para eso utilizamos el separador punto y coma. Como veis, lo pongo separado, aunque si lo pongo pegado también funciona. Y lo que nos resta es hallar ahora el tiempo actual y restárselo al inicial. ¿Cómo hacemos eso? Pues no hace falta hacer otro letIn. Podemos llamar simplemente sys.time y le pasamos el unit. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues que simplemente estamos tratando de buscar, o sea, esto es la función, esto es el tipo de la función. Entonces, si hacemos eso, no estamos llamando la función con algún argumento, sino que estamos poniendo el valor de una función. Esto aquí tiene el valor de una función, no realiza ninguna llamada. Entonces le pasamos el unit, nos devuelve un float y se lo restamos como flotante, muy importante, al tiempo inicial. Es decir, el tiempo actual evidentemente será mayor porque es más tardío tras ejecutar la función. Entonces, systime menos el tiempo inicial. Finalizamos la función con dos puntos y coma. Decir que los flotantes, si el tiempo de ejecución es muy pequeño, generalmente se va a redondear a cero. Por lo tanto, en funciones de recursividad terminal,
en las que generalmente utilicemos, pues generalmente el tiempo va a ser, bueno, no generalmente, las funciones que se ejecutan, las funciones evidentemente se va a ejecutar rápido, pero en algunos casos evidentemente no, y ahí es cuando vamos a ver más la diferencia. Pero bueno, la diferencia ya veréis que se va a notar, no se va a redondear una barbaridad. Entonces pasamos esto por el top level de OCaml, vamos a pegarlo y lo vamos a, bueno, quería haber primero visto el tipo, vamos a ver el tipo de esta función. Entonces va al tiempo que coge una f, una función y un x. Lo de siempre, si hacemos un f de x simplemente no sabemos qué es x ni qué es f. Entonces f es una función de alfa en beta, alfa en beta, luego cogerá el alfa, que es el x, y ¿qué nos va a devolver? Pues esta función no devuelve el beta, no devuelve la salida de esta función, sino que devuelve un flotante. Estamos haciendo la diferencia en flotantes de el tiempo actual o final después de ejecutar la función menos el tiempo inicial. Luego nos devuelve un float y esto es igual a fun. Entonces, si nos vamos al compilador interactivo, pues vemos que evidentemente es esto que tenemos aquí. Bien, entonces ya tenemos la función del tiempo de ejecución de nuestras funciones. Entonces vamos a pasar por el compilador interactivo estas dos funciones, las copiamos y las pegamos en el compilador interactivo en top level. Entonces, como veis, ya nos da esta función y esta función, y ahora las podemos utilizar. Entonces vamos a probar, por ejemplo, tiempo ejecución por ejemplo, Fibonacci de 10, pues nos da 0 directamente, o sea, ese tiempo no se tiene en cuenta. Lo ponemos a 20, ya empieza a incrementarse el tiempo de ejecución. Lo ponemos a 30, ya empieza a incrementarse. Y si por ejemplo le ponemos ya a 38, recordáis que tardaba algo, pues le ponemos 38, veis que el tiempo aumenta exponencialmente. Como veis, hemos simplemente aumentado en 8 esta cantidad y en 10, y aquí el tiempo, como veis, aumentaba poco, pero aquí llegamos a los 6 segundos del tiempo de ejecución de esta función. ¿Qué pasa si yo llamo a Fibonacci cola? Pumba, 0, tiempo, todo esto. Vemos diferencia a la hora de codificar estas funciones. Que pruebo, por ejemplo, Fibonacci normal de 42, pues vamos a ver el tiempo que obtenemos. Entonces Fibonacci de 42, a ver el tiempo que obtenemos. Como veis, simplemente aumentando 4 unidades ese argumento, a ver a dónde se nos va el tiempo. Esperemos que no sea demasiado. Sigue trabajando, como veis, la función. Y bueno, cuando terminemos este ejemplo, pues vamos a ver otro ejemplo para que veáis también la currificación utilizada como argumento en esta función. Ya veréis ahora qué ejemplo más interesante nos va a salir. Vamos a utilizar una función del módulo list. Fijaos, 42 segundazos, ya no son segundos, son segundazos, que le ha llevado a calcular el Fibonacci de 42 a la función que utiliza recursividad natural o la normal. Argumento 42 para Fibonacci de cola, paf, 0. No voy a volver a probar el resultado porque me lleva una eternidad, pero si por ejemplo el de 6 segundos, pues bueno, ese lo podemos probar, pero lo vamos a meter por ejemplo 39. Entonces Fibonacci 39 igual a Fibonacci cola 39. Si nos da true, pues las funciones siguen funcionando correctamente como vimos en el vídeo anterior. Entonces le lleva su tiempo, se les devuelve un bool true, perfecto, correcto. Como veis nos da el mismo resultado, funciona correctamente. Muy importante lo de los tiempos, como sigo diciendo. Entonces vamos a ver ahora, antes de ejecutar el tiempo de ejecución, vamos a ver una función del módulo list que se aplica sobre listas, la función map, que ya os he hablado alguna vez, aunque creo que nunca la hemos utilizado. Entonces os voy a explicar la idea de esta función. Para ello pues podemos hacer un open, bueno, o simplemente hacemos un list.map
esta función vamos a ver el tipo de dato y así sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Esta función listMap, ¿qué recibe? Pues un alfa, un beta, una función de alfa en beta. Entonces esta función recibe, esta función listMap recibe otra función de alfa en beta, recibe un alfa list y nos devuelve un beta list. ¿Qué podemos obtener de esto? Pues que esta alfa list va a servir, cada elemento de esta alfa list va a servir de entrada para la función f que le pasamos a la función listMap, y luego este beta, como veis, conformará la lista beta list de salida. O sea que la función listMap coge una función y la aplica a cada elemento de nuestra lista, conformando una nueva lista que es la que nos devolverá. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver un pequeño ejemplo y luego vamos a ver otro ejemplo más muy interesante. Entonces, por ejemplo, listMap va a recibir list.map, la función que eleva al cuadrado cada elemento de la lista, fun x igual a x por x, funciona sobre enteros. Entonces le pasamos una lista de enteros, como veis, alfa list, y la entrada es alfa. Todos los datos coinciden, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 7, 8 y 9, por ejemplo, hasta 81. Entonces, si aplicamos esto, como veis, tenemos listMap que recibe una función, que es la función x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, la típica función, y una lista de enteros del 1 al 9. Y como resultado obtenemos la lista de cuadrados de cada elemento. Y como veis, código muy escueto, muy sencillito y potencial bestial. Bien, hemos visto esto. Y ahora el ejemplo que os quería poner con la función de tiempo de ejecución. Entonces, tiempo ejecución, se espera una función de alfa en beta, o sea, se espera aquí una función. Entonces aquí función y argumento. Bien, entonces nosotros podemos pasar lo siguiente, podemos pasar list.map y también pasarle la función anónima de x cuadrado, x a x cuadrado, o sea, x por x, y como argumento pues será el argumento que le pasemos para este listMap como segundo argumento, y será la lista, por ejemplo, 1, 2. Pero esto todo se aplica a la función tiempo de ejecución, entonces simplemente, bueno, nos devuelve 0. Entonces, ¿por qué los argumentos son válidos? ¿Por qué? Porque listMap y con el argumento funx cuadrado es una función. ¿Qué función es? Pues es una función que recibe un int list. ¿Por qué? ¿Por qué recibe un int list? Porque esta función que le pasamos a listMap trabaja sobre enteros. Entonces lo que se espera toda esta función es recibir una lista de enteros, y por lo tanto la salida también de esta función va a ser una lista de enteros. ¿Cómo comprobamos eso? Pues haciendo lo siguiente, list.map y ahora la función anónima funx x por x. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una función, todo esto es una función que recibe un entero, una lista de enteros y nos devuelve una lista de enteros. Como veis, aquí lo tenemos, lista de enteros de entrada, lista de enteros de salida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos eliminado, hemos tomado como función dos funciones, o sea, la función listMap, y le hemos añadido un argumento de función que tenía esta. Entonces, unimos esas dos funciones y de esta manera le quitamos un argumento a la función listMap, y entonces simplemente espera intList. ¿Por qué se espera intList y no alfa list? Porque la función que acompaña a listMap trabaja sobre enteros, entonces ese alfa directamente ya es un entero. Espero que haya quedado todo claro. Esto no me importa mucho, pero si se entiende esto, perfecto. Entonces ya sois unos genios, ya estáis muy bien, y sobre todo la importancia de aplicar recursividad terminal y con los tiempos de ejecución, y sobre todo con los stacks overflow, aunque todavía no hemos visto ningún caso, pero como veis el tiempo de ejecución es considerable en estos casos, en el caso de Fibonacci natural o con la recursividad normal. Bien,
Entonces hemos visto ya también lo de system, recursividad terminal. Entonces lo más probable y lo que creo que debería hacer ya es comenzar con el módulo list. Ya veré si saco directamente en la página del INRIA, o sea, de la página del módulo list, o mejor, que creo que es lo que voy a hacer, es coger los nombres de las funciones y el objetivo que tienen para nosotros mismos decir el tipo de las funciones, porque claro, en el módulo list viene todo muy bonito, te explica todo e incluso te dice el tipo de las funciones, pero lo mejor para entender bien las funciones es decir el tipo de que son. Además allí en la página esa te dice qué funciones son recursivas terminales y cuáles no, y bueno, te dice las que sí, las que aplican recursividad, y las que son terminales y las que no, y además te dice en la versión de OCaml en las que se han hecho terminales. Por ejemplo, esta función se ha hecho terminal a partir de la versión 4.0 de OCaml, entonces en la 3.12 si lo utilizas no es terminal. Y por ejemplo, si utilizas esa versión de OCaml, pues evidentemente o bien utilizas esa función no terminal, o bien te la programas tú y así ya haces terminal. Perdón por el sonido del reloj, pero bueno, me acaba de sonar. Otra cosa a tener en cuenta. Me faltaba definir antes una función para generar listas de números aleatorios y de un tamaño cierto, o sea, de un tamaño determinado. ¿Por qué? Pues eso nos va a servir para hacer pruebas con listas. O sea, si tenemos una lista, pues la generamos con números aleatorios y así ya no hay problema. Sobre todo, por ejemplo, para casos de ordenación es muy interesante. Evidentemente no son números aleatorios, pero sí son pseudo aleatorios. Bien, bueno, entonces como lo acabo ahora de pensar, creo que lo mejor va a ser primero hacerlo de generar la lista de números aleatorios, definir una función que genere una lista de números aleatorios y luego ya meternos de lleno con el módulo list de OCaml. Bien, pues esto ha sido todo. Perdón por enrollarme tanto y contaros tanto. Podéis darle a like a este vídeo si os ha gustado, agregarlo a favoritos para acceder a él más fácilmente y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.